Muy buenas tardes a este culto de alabanza, de adoración de la palabra de nuestro Dios del día 25 de marzo. Que podamos seguir viendo la corriente de la palabra y que podamos seguir sin desmayar, dándole a nuestros hijos, como decía este jueves pasado, también el domingo, que podamos seguir dando la palabra a nuestros hijos, grabándosela, para que tenga esa naturaleza de evangelio. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenidos a todos los que nos escuchan por internet, los que están viendo por YouTube, los que estamos aquí. Bienvenidos a todos y que la gracia, que el amor de Dios esté en cada uno de nosotros. Amén. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en Efesios 6, del 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4. Y dice así: Hijos, obedecer en el Señor y a vuestros padres, para que esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación al Señor. Sino que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que podamos a nuestros hijos enseñarle la palabra de Dios, para que ellos sean esos remanentes que nos habla la Biblia, que no pueden fracasar. Amén. Vamos a orar a Dios implorando su presencia en este día, pidiéndole que bendiga este tiempo, que bendiga este culto y que toda la gloria, la honra, el honor sea para Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos cuidas, nos bendices, nos guardas. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Seguimos proclamando que solamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad. Que podamos seguir, Señor, oyendo tu voz, como nos decía esta semana pasada. Oye Israel, oye pueblo de Dios, lo que tú quieres que podamos escuchar y aplicar en nuestra vida. Bendice la alabanza, la palabra y todo lo que vayamos a decir hoy, que sea de tu agrado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza. Vamos a alabar a nuestro Señor. Conozco a mi Salvador, su sangre limpio yo soy, creo en Él, creo en Él. Mi vergüenza Él alejó, mi dolor su nombre sanó, creo en Él, creo en Él.
Amén. Amén. Muy bien, la palabra de hoy que vamos a seguir meditando es Deuteronomio 6 y vamos a leer los versículos del 4 al 11. Deuteronomio 6, los versículos 4 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estará como frontal entre tus ojos, y la escribirás en los portales de tu casa y en tus puertas. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. La palabra de hoy, el título de oración de hoy, que Dios quiere realmente responder, quiere realmente cumplir. El título es 3 oportunidades. Y vamos a seguir hablando sobre los padres, sobre la familia, y tenemos que entender cómo es una familia cristiana. Ahora, las personas y los creyentes vemos que saben muchas cosas, ¿no es así? Pero lo más importante muchas veces no lo sabemos. Yo conozco a muchos creyentes que saben muchas cosas, pero lo más importante que tiene que conocer y saber y vivir y aplicar es Cristo. El tiempo de dar culto es muy importante. Yo veo que en muchos cristianos y en muchas familias no ven como esto algo muy importante. Yo ya lo dije hace 2 domingos, no, que nuestros hijos que vengan al culto. Pero si lo mismo, si tú no vas al culto, ¿cómo le vas a exigir a tu hijo que venga al culto? Si no vamos al culto, ellos no van a ver como que es algo importante y primordial ir al culto. ¿No es así? Como decía también hace 2 domingos, ¿no? Bueno, ¿por qué mi hijo se me pierde? ¿Por qué mi hijo pasa esto? Bueno, aquí nos da el Señor la solución para que nuestros hijos no se pierdan. Por eso el tiempo del culto es muy importante, pues si lo hacemos correctamente se van a levantar grandes respuestas, incluso en el medio del culto podemos recibir la sanidad. Tenemos que preparar el culto previamente en oración. ¿Por qué yo mando el boletín los sábados? Para que uno lo mire y oren por el culto, por el predicador, por la alabanza, por la presidencia, por los niños, y ya que venga preparado en su vida desde el domingo, ya orado para que el Señor se manifieste con poder. La pregunta es si hacemos eso. Yo cuando vengo al culto, yo ya me he levantado por la mañana temprano y estoy orando para que tengamos un culto que le dé toda la gloria a Dios. Debemos de ver que los niños están influenciados mucho por esa cultura de este mundo, esa cultura que utiliza Satanás. Si nosotros no le grabamos el Evangelio, no enraizan en el reino de Dios, no tienen una naturaleza del Evangelio, ¿qué es lo que va a pasar? Que Satanás va a poner su cultura en ellos. Ustedes saben que los niños son influenciados también por los demonios. Yo he conocido niños que sus padres eran brujos, eran adivinos, y están influenciados también por los demonios. Debemos de criar a nuestros hijos para que tengan respuestas como la tuvieron Moisés, como la tuvieron José, como la tuvo Pablo, como la tuvo Timoteo, como lo tuvo Eliseo, como lo tuvo David,
Recuerda, si nuestros niños están influenciados por una familia verdadera cristiana, eso va a ser una gran bendición. Pero también tenemos que recordar que yo he conocido familias de que venían a la iglesia y aquí eran de una forma y después en casa eran de otra forma. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que sus hijos no quieren venir a la iglesia. También he conocido personas, familias, mejor dicho, que le han dejado a sus hijos como que lo críen en la iglesia. Y muchos de ellos, sus hijos no están. Y después vienen los lloros, el por qué me pasa esto. Y nos quedamos muchas veces con nuestros hijos, hombre, mi hijo es bueno, tiene buenos estudios, es una buena persona. Y eso es lo que está diciendo la Biblia que tenemos que tener con nuestros hijos. Yo pregunto, nuestros hijos tienen, como dice aquí la palabra de Dios, tenemos que grabarle el Evangelio y grabarle las obras de Dios que ha hecho y sigue haciendo en el día de hoy. Lo que se graba en los niños, eso es todo. Yo ya lo he dicho también algunas veces. Yo conozco una familia cristiana que nosotros sabemos que en España, si no cambian las cosas, sabemos que los mejores colegios son los católicos, ¿no es así? Y esta familia cristiana cogió a su hijo e iba a llevar a su hijo a un colegio católico que estaba al lado de su casa y era uno de los mejores. La chiquilla tenía 6 años cuando lo iba a meter al colegio y cuando ellos fueron, ellos dijeron que eran cristianos evangélicos, muy bien. Pero el director del colegio le dijo, mire, si su hija viene aquí, todos los días tiene que besar el manto de la Virgen, tiene que rezar el Ave María, tiene que hacer esto. Claro. Y le dijo, ya, pero es que mi hija no. Bueno, pues esto es lo que hay, llévalo a otro colegio. Claro, lógicamente no lo llevaron. Pero si nosotros no enseñamos e instruimos a nuestros hijos, el diablo lo va a hacer muy bien. Y si te vas a un público, pues le van a enseñar todas las cosas menos las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios nos está enfocando bien cómo tenemos que nosotros guiar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos con el Evangelio. Por eso he dicho que lo que se graba a nuestros hijos, eso es todo. Lo que se graba a los niños determina en su vida todas las cosas. Lo que oímos cuando somos niños, eso nos influye grandemente en nuestra vida y lo que vemos nos influye grandemente en nuestra vida. Ahora, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos para que tengan la victoria como esos remanentes que nos habla la palabra de Dios? Tenemos que ver hoy 3 oportunidades. He dicho que el título de este mensaje son 3 oportunidades. Y la primera oportunidad que tenemos que enseñar y grabar en nuestros hijos es en sus pensamientos el Evangelio. Hemos leído el versículo 7 y 9 de Deuteronomio 6, que tenemos que enseñar continuamente la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Dónde? En la casa, cuando andes, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestas. Átala como una señal en tu mano, en la frente, como señales, escríbela también en los pósters, en las puertas de casa, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que en casa es bueno que tengamos cuadros, pero yo, por ejemplo, en mi casa tengo los 10 mandamientos, tengo versículos bíblicos, cuando se levantan, que es lo que estamos hablando, yo lo dije el domingo anterior, ¿no? Con mis hijos. Antes de decirle buenos días, yo digo, Jesús es el Cristo. Ya empieza con esa confesión y se acuesta con esa confesión. Hay que poner las manos a nuestros hijos, darle la palabra, contarles las historias de la Biblia, no como historia, como un hecho real. La pregunta es, ¿ustedes dan culto familiar? Qué importante que una vez a la semana tengamos culto familiar. ¿Eso se hace? Pues os bendigo en el nombre de Jesucristo para que demos a nuestros hijos la palabra de Dios.
El esfuerzo que hagamos con nuestros remanentes, con nuestros hijos, no es en vano. Parece que no pasa nada, pero si nosotros estamos dándole la palabra, luego va a haber resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que si grabamos la palabra de Dios en los pensamientos de nuestros hijos, Dios se va a manifestar y vamos a tener la victoria. Tenemos que tener la palabra de Dios en primer lugar. Pero ¿qué es lo que estamos dando a nuestros hijos? Si muchas veces ni venimos a la iglesia. Pues eso nuestros hijos van a pensar que lo primero no es venir a la iglesia. Si no estamos orando, pues tampoco es importante orar. Si no estamos dándole la palabra a nuestros hijos, pues tampoco es importante eh, dar la palabra de Dios. Eso es lo que ellos van a pensar. Si nosotros grabamos la palabra de Dios en su vida, ellos podrán vencer el mundo. Amén. Vemos también que pasó eso en nombres de Dios. Vemos a Moody, a Lutero, a Calvino. Ellos recibieron la palabra de Dios cuando eran pequeños y se grabó en su corazón. Vemos que la madre de Moisés, Jocabed, grabó la palabra de Moisés cuando era pequeño y después, a los 80 años, vino la respuesta a Moisés. La palabra del Evangelio se tiene que grabar en nuestras vidas. Amén. Ahora, Jacob lo grabó en José y el mundo fue cambiado a través de él. En el momento de que tomen la palabra de Dios, vamos a recibir respuestas y comenzará a recibir las bendiciones. ¿Sabe lo que es esto? Esto es el pasaje que nos habló hace 2 domingos el Señor, es el pasaje que nos habló el jueves pasado y es el pasaje que nos sigue hablando en el día de hoy. Yo me hacía esta pregunta, Señor, Señor, ¿por qué me hace que siga hablando sobre este pasaje? Porque es muy importante para la familia, para los padres. Es el mensaje que nos da hoy en Deuteronomio 6 del 4 al 5. Nos dice a los padres 7 cosas muy importantes que nos da a los creyentes que le enseñemos a nuestros hijos con este pasaje. Primero, ¿qué nos enseña? Enséñale a tus hijos cuando estés en casa. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos para cuando estén en casa? Tenemos que enseñar el Evangelio. Lo segundo dice, enséñale cuando vayas por el camino. ¿Qué tenemos que hablar a nuestros hijos? Háblele del Evangelio cuando estemos andando con él. Lo tercero es cuando estés acostado, sino antes de que te acuestes con él, dale mensaje, ora con él, póngale las manos. Como esos sacerdotes que somos, tenemos que orar por nuestros hijos. ¿Qué dice el cuarto lugar? Cuando te levantes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dale la palabra de Dios. Dale realmente el alimento espiritual. Ora con él para que reciba fuerza. Quinto lugar, ¿qué nos dice? Que lo ates como señal en tu mano. Sexto punto, dice que lo pondrás enfrente de tus ojos. Antes de salir de casa, esos cuadros, esos sitios que cuando miren pueda estar viendo la palabra de Dios. Y séptima cosa, escríbela en los portes de tu casa y en las puertas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que estemos entendiendo estos secretos que Dios nos da para que no se pierdan nuestros hijos. Amén. Ahora, ¿cómo puede ser sanado o cómo podemos ser sanados de nuestras enfermedades? Cuando nosotros nos grabemos la palabra de Dios, cuando nosotros enraicemos con la palabra de Dios y cambiemos nuestra naturaleza. Así nos dice la palabra de Dios que podemos ser sanados. Amén. Lo segundo es la última oportunidad, sino graben a sus hijos en su corazón la palabra de Dios. Eso nos habla los versículos 5 y 6 de Deuteronomio 6. ¿Qué nos dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Graben estas palabras a sus hijos
que dice que yo te mando hoy, grábensela en su corazón. Pero para hacer eso nosotros, los padres, tenemos que dar ejemplo y poder amarlos. Y amar a Dios sobre todas las cosas significa que amemos a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Amén. Así es como tenemos que amar a Dios. Cuando uno ama a Dios, viene a la iglesia, coge la palabra, ora, se compromete a la iglesia, al Señor. Cuando uno ama a Dios de verdad, que decimos que le amamos, vemos los frutos en esa persona. Amén. Tenemos que grabar la palabra de Dios en los corazones de nuestros niños. No me voy a cansar de decirlo, porque luego veremos los frutos. Lo que se graba en nuestros pensamientos va a obrar en nuestra vida, pero lo que se graba en nuestro corazón lo que se graba en nuestro corazón nos va a mover. Tenemos que grabar la palabra no solamente aquí, sino tiene que llegar en nuestro corazón. Dios le dijo y nos dice a nosotros en Deuteronomio que grabemos la palabra a nuestros hijos para que veamos las obras. ¿Y qué va a acontecer? Lo que va a acontecer de que si lo grabamos la palabra de Dios, ellos, igual como nosotros, vamos a entrar en Canaán, que significa la evangelización del mundo. A poner la sangre del cordero en las puertas, seremos liberados de Egipto. Dios separó el mar rojo y liberó a los egipcios. Y nosotros nos va a pasar igual, todos nuestros enemigos, Dios lo va a quitar de en medio. Dios le cuidó y protegió mientras iba por el desierto. Y nosotros igual, Dios nos protege por delante y por detrás con sus ángeles. Y dice que le dio el maná y nosotros también nos dará el maná, ese maná que necesitamos para no morir. Se tiene que grabar esto en los corazones y también la razón por la que tienen que entrar en Canaán. Allí iban a venir el Mesías. Como he dicho, Canaán significa la evangelización del mundo, salvar las 237 naciones de este mundo. ¿No es así? Por eso se tiene que grabar esto. La gente tiene muchas heridas en sus corazones y es verdad, y los adultos también tienen cosas que no son el Evangelio, pero luego, por causa de esto, surge lo que surge. Hacía poco estaba mirando las noticias de que una persona había cortado el cuello, ¿no? a un sanitario. Otro sanitario que con las ambulancias había matado a un médico o alguien que trabajaba, ¿no? en el hospital. ¿De dónde viene eso? ¿Eh? Si no es lo que tiene grabado esa persona en su corazón. Por eso tenemos que grabarle el Evangelio. Pero eso, antes de que salgan al mundo, debemos de ser, también nos dice la palabra de Dios, que estemos sanados. De esta manera tendrá victoria y debemos de grabar en nuestros corazones la palabra de Dios. Deuteronomio es la última oportunidad que tenía el pueblo de Israel en el desierto. Recordar que el pueblo de Israel, ninguno, solamente Josué y Caleb, entraron en Canaán, en la tierra prometida. Ninguno de los demás entraron, ni Moisés entró en la tierra prometida. Lo tercero es la oportunidad eterna, que significa grabar en su espíritu lo que es eterno. Dice el versículo 10 y 11 que hemos leído, cuando tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisterna cavada que tú no cavaste, viñas, olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacie. Si lo grabamos en nuestro espíritu, la palabra de Dios será eterno para nosotros y para nuestros niños. Y así, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que tendremos la victoria. Estas son las respuestas que Dios nos va a dar si no grabamos la palabra de Dios. Después de darle la palabra a Josué y Caleb, que tenía esa fe, experimentaron cómo el Jordán fue abierto, los muros de Jericó
fue derribado, y el sol y la luna se pararon y tuvieron victoria contra los amorreos. Fueron respuesta que nunca y antes ni después ha acontecido. Tenemos que grabar la palabra de Dios en nuestros pensamientos y en nuestro corazón y también en nuestro espíritu. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que lo que hagamos con nuestros hijos, si grabamos, como dice, ¿no? Si grabamos la palabra en el pensamiento, en el corazón y también su espíritu, vamos a ver la obra de Dios. Amén. Conclusión, que a través de la cultura de oscuridad, Satanás ha grabado en nuestros corazones Génesis 3, 6 y 11. El yo, lo material y el éxito sin Dios. Tenemos que salir de ahí. Lo segundo es que estemos transmitiendo a nuestros hijos el poder y la obra de Dios en sus corazones. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy como familia. Y por último, que cambie la raíz, lo grabado y la naturaleza, y así podremos cambiar nuestro país y cambiar también la iglesia. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que veamos estas oportunidades que Dios nos da para nuestros hijos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tú lo sigues hablando y queremos seguir escuchando la voz de Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de Dios, nuestro Padre, y la obra del Espíritu Santo sea ahora y por siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo en este día.